comenzamos con la descripción operativa de la prudencia. En su trabajo y en las relaciones con los demás, recoge información que enjuicia de acuerdo con criterios rectos y verdaderos, pondera las consecuencias favorables y desfavorables para él y para los demás antes de tomar una decisión, y luego actúa o deja de actuar de acuerdo con lo decidido. Importantísima esta descripción operativa. Fíjense que evalúa pros y contras, no solo con respecto a sí mismo, sino con respecto a los demás, y luego decide actuar o dejar de actuar, si es lo conveniente. A veces los padres no consideran la situación especial de cada uno de los hijos, sus características, sus cualidades y potencialidades, es decir, falta observación. Por eso los padres necesitan la virtud de la prudencia para ser justos, para vivir la caridad, para servir eficazmente a Dios y a todas las almas. La prudencia es la madre de todas las virtudes, genitrix virtutum, y también la auriga virtutum, la conductora de todos los hábitos buenos. Vamos a considerar entonces la prudencia en relación con los padres, en primer lugar. Uno de los grandes problemas de las familias es que la vida familiar exige una continua actividad y entonces impide la reflexión necesaria. Existe una tendencia a reaccionar frente a las situaciones nuevas que van surgiendo, reaccionar, más que afrontarlas con serenidad para tomar decisiones acertadas. Esta virtud de la prudencia es a la vez cognoscitiva, es decir, intelectual, e imperativa, tiene que mandar a la voluntad. Aprehende la realidad para luego ordenar el querer y el obrar. No estamos acá hablando de una falsa prudencia que suele estar al servicio del egoísmo, que aprovecha los recursos más aptos para alcanzar fines torcidos. Los padres deben reflexionar seriamente sobre los fines que consideren importantes para ellos y para sus hijos, de manera que haya una actuación educativa coherente. Habrá problemas también en relación con las capacidades necesarias para recoger una información adecuada acerca de la situación concreta en la que tenemos que actuar. Y aquí es importante distinguir lo importante de lo secundario, discernir entre un hecho y una opinión y tener criterios adecuados para enjuiciar, para apreciar la situación concreta. La imprudencia, que incluye precipitación, inconsideración e inconstancia, está muy relacionada con la falta de dominio de las pasiones y puede llevar a los padres incluso a prejuzgar a sus hijos o encasillarlos sin darse cuenta de que todos, en cuanto a personas, somos dinámicos y cambiamos un poco todos los días. Habrá padres que insistan en que los hijos aprendan el mismo oficio que ellos. Otros incluso lleguen a reclamar comportamientos injustos de sus hijos. No es nuestro caso, gracias a Dios. Pero todo eso es porque falta esta prudencia, capacidad de observar la realidad concreta, cada hijo en particular, y ver qué cosas se puede exigir y qué no. En realidad, como nosotros como católicos, nuestro motivo fundamental para la prudencia es el cumplimiento de la voluntad de Dios de la mejor manera posible.
Como verán, la prudencia necesita un cierto desarrollo intelectual, por eso es ideal para enfocarnos en esta etapa, entre los 16 y 18 años. Se trata de discernir, de tener criterios, de enjuiciar y decidir después. El niño pequeñito tiene que obedecer a los educadores. Se les va desarrollando todo su proceso de aprendizaje en una obediencia. Casi todo, en casi todo. Va a necesitar asesoramiento en cuestiones en que no cuenta con una información adecuada, ni puede poseerla por su edad o por su dificultad o la complejidad de la situación. Cualquier situación nueva que no ha tenido oportunidad de vivir antes es objeto de un consejo y de una obediencia por parte del niño. Ya en jóvenes, a partir de esta edad que estamos considerando, tenemos que fomentar la capacidad de actuar responsablemente, tomar decisiones, cada vez en distintas situaciones, cada vez más. Y vamos a necesitar enfocarnos ahora en 3 aspectos que forman parte de la prudencia. Ante todo, conocer la realidad, relacionar la información, saber enjuiciar y después decidir. Vamos a ver el primer aspecto de saber informarse o conocer la realidad. Aplicámoslo a situaciones concretas. Para conocer la realidad, primero tendremos que querer conocerla y reconocer que no estamos en posesión de toda la verdad. La persona autosuficiente y soberbia puede considerar su propia capacidad de conocer la verdad muy superior y por lo tanto no necesita poner en duda sus propias apreciaciones ni intenta corroborar la información, pues debemos huir de todo esto. La actitud que buscamos es la que reconoce las propias limitaciones e intenta apreciar objetivamente los datos que posee. Los hijos adolescentes tienden a pasar a un enjuiciamiento de la situación muy rápidamente, sin intentar reflexionar sobre la información que poseen, si es adecuada o no. Puede que acusen a otro de un acto injusto sin haberse asegurado de que el hecho es cierto, o enjuicien contando con una información incompleta o parcial, o que decidan emprender una actuación sin pensar en la capacidad real de realizarla, si realmente pueden hacerlo, y sin tener en cuenta las implicaciones que pueden resultar en este acto, que pueden llegar incluso a causar molestias en el resto de la familia. Por lo tanto, vamos a tener que ayudar a los jovencitos en una serie de capacidades, que son las siguientes. La capacidad de observación, primero. La capacidad de distinguir entre hechos y opiniones. La capacidad de distinguir entre lo importante y lo secundario. La capacidad de buscar información. Por lo tanto, seleccionar fuentes. La capacidad de reconocer los propios prejuicios. La capacidad de analizar críticamente la información recibida y comprobar cualquier aspecto dudoso. Es nuestra obligación comprobar cualquier aspecto dudoso, no usar la información así como así. También la capacidad de relacionar causa y efecto, reconocer qué información es necesaria en cada caso, recordar, importantísimo la memoria para poder actuar prudentemente. A veces es posible que se acuda a una información simplemente por la simpatía y que se rechace otra por antipatía, porque
también supone un esfuerzo el buscar una información adecuada. Tenemos que buscar la información lo más objetiva, completa y adecuada posible. Riguroso. Unir esta capacidad de observación, recogida la información, hay que pesarla, observar. Se relaciona esto con la capacidad de leer y de asimilar lo leído, y por lo tanto también con la capacidad de escuchar. Se trata de saber qué observar, qué leer, a quién escuchar y cómo. Con los pequeñitos podemos ayudarlos de la siguiente manera, en la observación, ayudándoles a descubrir nuevos aspectos de la vida, a fijar la atención y a ser más sensibles. Por ejemplo, llamarles la atención para que observen algún pájaro, que reconozcan sus características, luego que lo comparen con otro, parecido o no, que aprenden a clasificar distintos animales, plantas, están haciendo un acto de enjuiciar unos hechos de acuerdo con unos criterios. La información importante para reconocer un pájaro puede ser su forma, su color, cómo canta. Y así la información será también secundaria cuando, por ejemplo, lo ven ven algo sobre una silla o en un tronco, etcétera. Si dos hermanos han visto el mismo animal en cuestión, esto permite mostrarles que cada uno lo ven de un modo distinto, el color, su tamaño, etcétera, y van descubriendo entonces que hay opiniones y hechos que cada uno puede ver. Cada uno lo ve de una forma distinta. Podrán luego buscar el animal que han visto en un libro de referencia, en una biblioteca, o preguntarle a un experto. Aprenderán entonces que hay distintas fuentes y que hay que buscar la más segura. Su mamá quizá no sea la persona más apropiada para identificar un animal. Hay que ir al que sabe. También podemos desarrollar la capacidad de observación en los hijos con juegos, tan sencillos como el veo veo, por ejemplo. O preguntando a los hijos, más grandecitos ya, al final de un programa de televisión, ¿qué han visto? ¿De qué se trataba? ¿Qué sucedía? En cuanto a la capacidad de leer concretamente, podemos tomar como base, por ejemplo, una noticia en el periódico, ayudar a distinguir entre los hechos y las opiniones, distinguir qué era lo importante y qué lo secundario. En cuanto a la escucha, desde niños hay que aprender a discernir entre la persona que ha informado, si es fiable o no, un amigo o sus padres, y al escuchar tratar de hacerlo con atención e intentar retener lo importante y preguntarle, a ver, una vez que ha escuchado, bueno, a ver, ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Qué entendiste? Y retener lo importante. Para los hijos mayores el proceso tiene que ser el mismo. Querrán llegar quizás a mantener una postura respecto a la conveniencia o no de temas ya complejos, por ejemplo, centrales nucleares, la libertad de enseñanza, un libro o una película. Entonces hay que ayudar preguntándoles, por ejemplo, ¿qué información tienes sobre este asunto? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Son de fiar? ¿Son suficientes? ¿Tienes ya una opinión formada respecto a este tema? ¿O tienes en realidad un prejuicio? Tener una opinión formada en base a información cierta, no con prejuicios. ¿Existen lagunas en la información que has recogido? Otra pregunta podría ser. ¿Cómo puedes complementar esta información?
¿Has distinguido entre hechos y opiniones, entre lo importante y lo secundario? Y luego una pregunta clave. ¿Cuáles son los criterios que has seleccionado para enjuiciar esta situación? ¿Son correctos? Y ahí vamos a la segunda parte, que es saber enjuiciar. Esta capacidad de enjuiciar está compuesta por dos elementos. Primero, el establecimiento de criterios adecuados y la apreciación de la situación de acuerdo con estos criterios. Podemos enseñar esta capacidad aprovechando las situaciones de cada día, por ejemplo, con los anuncios, ciertos anuncios en la televisión o cuando vamos caminando, las propagandas, los carteles que hay. Es posible que se sugiera, por ejemplo, que tiene que haber una música de fondo para que y repetir el nombre del producto varias veces para que se destaque lo que es diferente en este producto comparado con otros parecidos, las técnicas de publicidad que utilizan. Es un ejercicio. Los hijos se entrenan entonces en analizar, en establecer criterios, en apreciar la situación de acuerdo con criterios establecidos. Se pueden pensar en criterios para enjuiciar un libro, una película, un artículo en el periódico o cualquier suceso que ocurre y que exige que el hijo tome una postura. En los niños, por ejemplo, podemos pensar en características de un buen regalo de Reyes. Se podría llegar a establecer, por ejemplo, que un criterio sería que no se rompa fácilmente, que no sea caro, que permita hacer muchas cosas, que lo puedan utilizar los otros hermanos, y así, pensando en distintos juegos y juguetes, podemos enjuiciar cuál es el mejor. Los padres tienen que ir dando criterios a los hijos, de tal manera que sepan qué criterio deben usar en cada momento. Por ejemplo, criterios para el comportamiento en casa, la relación entre trabajo, el tiempo libre, la ayuda a los demás, cómo ordenar el tiempo en la casa. Otros criterios para enjuiciar los actos de los demás, la injusticia de un compañero, quién tiene razón en alguna discusión. Otros criterios para enjuiciar si es conveniente leer algún libro o ver una película. Criterios para enjuiciar problemas sociales y personales, para saber si se está actuando con justicia, con generosidad, con sinceridad, respeto, etc. Una vez enjuiciada entonces la situación, vamos a la decisión, el tercer aspecto. No basta con enjuiciar, tiene que haber una decisión consiguiente. Y habrá que tener en cuenta entonces la información y el enjuiciamiento previo, sabiendo que la decisión misma puede ser tomada en el momento oportuno o no. Y en segundo lugar, habrá que ver las consecuencias de la decisión tomada. Considerar distintas alternativas, incluso, forma parte de la prudencia. Las decisiones que tendrán que aprender a tomar los hijos estarán en relación con sus trabajos, con sus estudios, con las relaciones en la familia, sus propias relaciones sociales. Tendrán que tomar decisiones después de haber enjuiciado personas, sucesos, situaciones conflictivas, adaptarse al cambio después de reflexionar sobre los valores que consideran importantes. Lo más difícil, lo que cuesta más tiempo o esfuerzo, puede ser la recogida de la información.
el enjuiciamiento de las situaciones o la búsqueda de la decisión más adecuada. Y esto es importante, detenernos, no saltear ningún paso. En algunas cuestiones tendremos que actuar enseguida, porque como puede ser que ya estemos ya que contemos ya con la información adecuada, o porque si no actuamos podemos perjudicar a los demás o a nosotros mismos. Pedir ahí, recordemos, el don de consejo. Nosotros, los católicos, tenemos este gran aliado. Todo viene de Dios, la luz, la fortaleza, el consejo. Pedir el don de consejo al Espíritu Santo. Y una cuestión importante, los padres tienen que aprender a dar consejo sin imponerlo innecesariamente. Estar atentos a que un hijo si está desarrollando la virtud de la prudencia y cuándo lo verán, porque pide consejo, porque busca fuentes adecuadas para documentarse, cuando pondera esta información y la discute con sus padres y otras personas, llega a ser una persona de criterio. Ahí entonces vemos que el hijo está desarrollando la virtud de la prudencia. Verán ustedes entonces el tema de la prudencia, la manera personal, en la ficha que les mando, y nombramos rápidamente aspectos de la educación de la prudencia en los hijos. Fíjense, primer cuestión que proponen este autor que estamos comentando, David Sachs, es preocuparse de la comprensión lectora de mis hijos o alumnos. Si no comprenden lo que leen, mal van a poder desarrollar después la prudencia. Ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de observación con juegos sencillos. Crear situaciones en que los niños tienen que aprender a escuchar. A partir de la adolescencia, ayudar a los jóvenes a distinguir entre hechos y opiniones, entre lo que es importante y lo que es secundario. Ayudar a los jóvenes a descubrir sus propios prejuicios para rechazarlos y que puedan tener una visión más objetiva de la realidad. Ayudar también a que identifiquen fuentes de información confiables de otras que no lo son, o que lo son únicamente en parte. Insistir para que recaben una información bastante completa sobre los temas antes de tomar una postura o una decisión. Exigir a los jóvenes para que memoricen la información significativa. Si no lo hacen, nunca van a poder ser prudentes. Al surgir la necesidad de tomar una postura o una decisión, ayuda a los jóvenes a pensar qué criterios van a utilizar y luego aplicarlos en el proceso de enjuiciamiento. No reaccionar ante las situaciones. Si no se informan bien, no piensan luego los criterios que pueden aplicar y por lo tanto van a obrar mal. Y por último, insistir en que los jóvenes actúen como consecuencia de decisiones que ya hayan tomado después de considerar las consecuencias para ellos y para los demás. Vamos entonces ahora a la siguiente virtud, la flexibilidad.